Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. Energía y sociedad. La energía es la única moneda de cambio universal. Sin transformación de energía no hay nada. Nada de nada. Niet. La rotación de las galaxias y las reacciones termonucleares en el seno de las estrellas son dos manifestaciones universales de transformación de energía. En la Tierra, la transformación de energía abarca desde la fuerza de la tectónica de placas, que separa los fondos oceánicos y crea cadenas montañosas, hasta el impacto erosivo acumulativo de minúsculas gotas de lluvia. Como decían los romanos, una gota de agua no perfora la piedra por la fuerza, sino por repetición. La vida en la Tierra, que a pesar de nuestros esfuerzos por captar señales extraterrestres que tengan algún tipo de sentido, sigue siendo la única vida que conocemos en el universo. Sería imposible sin la conversión fotosintética de la energía solar en fitomasa, biomasa vegetal. Los humanos dependen de este tipo de transformación para su supervivencia y de muchos otros flujos de energía para su existencia civilizada. Como dijo el autor Richard Adams, podemos pensar millones de cosas, pero si no tenemos los medios para convertir esas cosas en acciones, seguirán siendo meros pensamientos. La historia actúa de manera impredecible. Sin embargo, los eventos históricos toman necesariamente una estructura acorde con sus componentes energéticos. La evolución de las sociedades humanas ha generado un importante crecimiento poblacional, sistemas sociales cada vez más complejos y mayor calidad de vida para cada vez más personas. Desde una perspectiva biofísica básica, tanto la evolución humana prehistórica como el curso de la historia pueden pensarse como la búsqueda por controlar mayores reservas y flujos de formas de energía cada vez más concentradas y versátiles, y por convertirlas en calor, luz y movimiento de manera cada vez más asequible y eficiente y menos costosa. Esta tendencia ha sido modelizada por la ley de la máxima energía del matemático, químico y estadista estadounidense Alfred Lotka, nacido en 1880, fallecido en 1949. Cita: mientras exista materia y energía disponible sin utilizar, la selección natural operará en todo momento para acumular la masa total del sistema orgánico, la velocidad de circulación de la materia a través del sistema y el flujo de energía total que circula a través del mismo. La historia de las civilizaciones, los organismos más grandes y complejos de la biosfera, ha seguido este curso. La dependencia humana respecto a flujos de energía cada vez más importantes puede pensarse como una continuación inevitable de la evolución orgánica. Wilhelm Ostwald, el ganador del Premio Nobel de Química de 1909 por su trabajo sobre la catálisis, fue el primer científico que de manera explícita extendió la segunda ley de la energía, la termodinámica, a todas y cada una de las acciones del universo, y en particular a todas las acciones humanas. Y sigue: no todas las energías están listas para esta transformación, solo ciertas formas conocidas como energías libres. Esto significa que la energía libre es el capital consumido por todas las criaturas de todo tipo y que su conversión explica todo lo que ocurre. Esta observación lo condujo a formular su imperativo energético: no desperdicies ninguna energía, utilízala. Tres citas ilustran cómo los seguidores de Ostwald han reafirmado sus conclusiones y en algunos casos han hecho que el vínculo entre energía y actividad humana sea aún más explícitamente determinista. A principios de la década de 1970, Howard Odum introdujo una variación sobre el tema clave de Ostwald. La disponibilidad de fuentes de energía determina la cantidad de trabajo que puede existir, y el control de los flujos de energía determina las relaciones de poder entre los seres humanos y para con la naturaleza. A finales de la década de 1980, Ronald Fox, en las conclusiones de un libro sobre el papel de la energía en la evolución, señaló que
cada mejora de la gestión de los flujos de energía ha provocado una mejora en los mecanismos culturales. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Letras Militantes. El día de hoy retomamos nuestros programas con un libro muy interesante que se titula Energía y Civilización, una historia, del autor Václav Smil. Václav Smil es un científico, político, pensador, escritor, nacido en lo que hoy es la República Checa durante la Segunda Guerra Mundial, emigrado a los Estados Unidos a partir de la invasión soviética a finales de los 60 y establecido finalmente en Canadá, en donde ha hecho gran parte de su carrera y sigue dando clases. Es uno de los autores favoritos de Bill Gates, que pues prácticamente se ha leído toda la bibliografía de este autor, y este en particular me pareció muy importante traerlo a Letras Militantes porque trata de un tema que es fundamental para quienes somos miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas, la energía. Pero esta perspectiva de Smil sobre la energía va más allá de enfocarse únicamente a la generación de un tipo de energía en particular, su distribución o su consumo, sino que se va a un esquema mucho más amplio que tiene que ver con la propia historia de la humanidad y con todas las formas de transformación de energía. Recordemos que, la energía, como dicen las leyes básicas de la física, no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y es algo que él aprovecha en su discurso para ver cómo ha sido este desarrollo del ser humano en sus distintas sociedades a lo largo de la historia y cómo ha ido aprendiendo a aprovechar mejor esa transformación de la energía para que se desperdicie lo menos posible, porque finalmente la energía queda disipada en el espacio y ya se va aprovechando de otras maneras y se va transformando. Pero lo que ha logrado el ser humano después de cientos, miles de años, desde la prehistoria hasta los avances tecnológicos más recientes, es justamente el poder aprovechar mejor estas fuentes de energía. Y es un libro que no solamente se aboca a estudiar la historia, sino que tiene un gran basamento técnico-científico. Puede ser a veces un poco denso de leer algunas partes del libro, es un tabique impresionante de casi o un poco más de 600 páginas, que en algunas partes es muy fácil de leer, en otras hay que regresarse un poco, volver a leer los términos, recuperar aquellos conocimientos en matemáticas, en física, en química, de la secundaria, de la preparatoria, para entender estos procesos de los que habla y sobre todo retomar este análisis de la energía utilizando la terminología que se requiere, ¿no? Los términos científicos, los parámetros, las unidades de medición de la propia energía. Pero me parece un libro muy interesante, espero poder compartirles ese gusto por esta lectura a través de esta sesión de hoy de Letras Militantes. Entonces, vamos a continuar con la lectura del texto. No es necesario ser un gran especialista para constatar el vínculo entre el suministro de energía y el progreso social. Esto es lo que escribió Eric Blair, retomado por George Orwell. George Orwell, un importante escritor británico que nos dio esta obra importantísima de ciencia ficción, 1984, y que, retoma a este escritor Eric Blair, que lo hace en 1937, en el segundo capítulo de El camino a Wigan Pier, después de una visita a una mina de carbón subterránea. Según Chesterton, la dependencia de nuestra civilización respecto al carbón es más completa de lo que cabe imaginar espontáneamente. Todas las máquinas que nos mantienen vivos, así como las máquinas que fabrican máquinas, dependen directa o indirectamente del carbón. En el metabolismo del mundo occidental, solo el hombre que ara la tierra es más importante que el minero de carbón. Esta es una suerte de cariátide sobre cuyos hombros reposa casi todo lo que no es mugriento. Por eso vale la pena observar por uno mismo el proceso de extracción de carbón si se tiene la oportunidad de hacerlo y si se está dispuesto a tomarse la molestia. Aquí termina la cita. Sin embargo, reafirmar este vínculo fundamental, como hizo Orwell, y afirmar que el progreso cultural siempre ha ido de la mano del progreso en el control de los flujos de energía, como hace Fox,
son dos cosas distintas. La conclusión orwelliana es inatacable. En cambio, el enunciado de Fox es una clara reafirmación de la visión determinista que se desprende de la primera ley del desarrollo cultural propuesta por la antropóloga Leslie White, nacida en 1900, fallecida en 1975, que hace esta declaración en la década de 1940. Inicia la cita. En igualdad de circunstancias, el grado de desarrollo cultural es una función de la cantidad de energía aprovechada por persona y año. Aquí es donde esta entremezcla entre lo científico duro o lo científico matemático y lo científico social empiezan a entrecruzar caminos y hacen discusiones más interesantes. Pues aquí prácticamente lo que está relacionando es ese aprovechamiento de la energía como forma de desarrollo cultural. Es decir, entre más energía se aprovecha por persona, hay un mayor grado de desarrollo cultural en una sociedad determinada. Una observación bastante interesante. Mientras que la formulación de Ostwald, el autor que veíamos un poquito más atrás, y el efecto general de la energía sobre la estructura y la dinámica de las sociedades que describe Orwell no son verdaderamente discutibles. La existencia de un vínculo determinista entre el nivel de consumo de la energía y el progreso cultural sí que lo es. En el último capítulo del libro examino esa correlación o su ausencia. Bueno, ya llegaremos a ese final del libro. La naturaleza fundamental del concepto energía no está en cuestión. Como dijo Robert Linth, si pudiéramos hallar una palabra que representara una idea que se aplicara a cada elemento de nuestra existencia, de tal manera que sintiéramos que tenemos una comprensión genuina de la misma, habremos logrado algo económico e importante. Esto es lo que ha sucedido con la idea expresada por la palabra energía. Ningún otro concepto ha unificado tanto nuestra comprensión de todo lo que es. Economía, historia, cultura y todo en torno a la energía. ¿Pero qué es la energía? Sorprendentemente, incluso los ganadores del premio Nobel tienen importantes dificultades para ofrecer una respuesta satisfactoria a una pregunta aparentemente sencilla. En sus famosas lecciones de física, Richard Feynman reconoce que la física actual no sabe claramente qué es la energía. No tenemos ninguna foto que nos muestre que la energía se desplaza en pequeñas burbujas de un tamaño determinado. Lo que sí sabemos es que toda la materia es energía en reposo, que la energía se manifiesta en múltiples formas y que todas las formas de energía están unidas entre sí por numerosas conversiones, muchas de ellas universales, omnipresentes y constantes, y otras altamente localizadas, esporádicas y efímeras. La comprensión de estos potenciales, reservas y transformaciones se expandió y se sistematizó fundamentalmente durante el siglo XIX y se perfeccionó durante el siglo XX cuando, hecho que refleja la complejidad de las transformaciones de la energía, entendimos cómo liberar energía nuclear antes, teóricamente a finales de la década de 1930 y en la práctica en 1943, cuando el primer reactor nuclear comenzó a funcionar, de comprender cómo funciona la fotosíntesis, cuyas consecuencias solo se revelaron durante la década de 1950. Es decir, el proceso más universal, el proceso más presente en todo nuestro interactuar, como puede ser la fotosíntesis, pudo ser descubierto y comprendido cómo funciona hasta la mitad del siglo XX, mientras que hubo todo este desarrollo tecnológico que nos llevó casi una década antes al desarrollo de la energía atómica y de la energía nuclear. Y bueno, presenta una tabla justamente que busca explicarnos cómo se interactúan este tipo de energías y que algunas son constantes, otras son más aisladas. Por ejemplo, nos dice que la energía electromagnética en unión o encontrándose con la química, lo que genera es la fotosíntesis como herramienta de transformación de la energía. En el caso, por ejemplo, de la química combinada con la térmica, tenemos que es pues la combustión,
es decir, el que un objeto se incendie y cree fuego, que es una transformación propiamente de energías en reposo a energías ya activas en desarrollo. Y así hace en esta tabla esta relación entre diferentes tipos de energía que también nos van revelando un avance en el conocimiento y en el desarrollo científico de la humanidad. Eso hace todavía más interesante este texto de Václav Smil. Flujos, reservas y controles. Todas las formas conocidas de energía son críticas para la existencia humana. Esta realidad excluye cualquier tipo de clasificación por importancia. En buena medida, el curso de la historia se ha visto determinado y circunscrito tanto por flujos de energía universales y planetarios, como por sus manifestaciones locales o regionales. Las características fundamentales del universo dependen de la energía gravitacional, que ordena incontables galaxias y sistemas estelares. La gravedad también mantiene nuestro planeta a la distancia adecuada del Sol y genera una atmósfera suficientemente masiva para que la Tierra sea habitable. Como en cualquier estrella activa, la fusión alimenta al Sol y el producto de dicha reacción termonuclear llega a la Tierra en forma de energía electromagnética. Su flujo se extiende a un amplio espectro de longitudes de onda, incluida la luz visible. Cerca del 30% de este enorme flujo es reflejado por las nubes y la superficie. Cerca del 20% es absorbido por la atmósfera y las nubes, y el resto, aproximadamente la mitad del total, es absorbido por los océanos y los continentes. Se convierte en energía térmica y vuelve después al espacio. La energía geotérmica de la Tierra genera un flujo de calor mucho más pequeño. Resulta de la acumulación gravitatoria original de la masa planetaria y la descomposición de la materia radiactiva, e impulsa grandes procesos tectónicos que siguen reordenando océanos y continentes y causan erupciones volcánicas y terremotos. Solo una pequeña parte de la energía radiante entrante, menos del 0.05%, se transforma mediante fotosíntesis en nuevas reservas de energía química en forma de plantas, que proporcionan la base de cualquier forma de vida superior. Es impresionante entonces cómo es posible que de toda esta energía irradiada por el Sol que atraviesa todo este espacio para llegar a nuestro planeta, entrar a nuestra atmósfera, generar otra serie de fenómenos, reflejarse en las nubes, reflejarse en la Tierra, generar otra serie de fenómenos, de toda esa energía irradiada por el Sol que llega al planeta Tierra, solamente el 0.05% se transforma mediante fotosíntesis con las plantas en nuevas reservas de energía química, que es lo que proporciona la base para la vida. Es decir, la vida se sostiene con tan solo el 0.05% de la energía que irradia el Sol. El metabolismo reorganiza los nutrientes en tejidos en crecimiento y mantiene las funciones corporales y la temperatura constante en todas las especies superiores. La digestión también genera la energía mecánica o cinética de los músculos. La transformación de energía en los animales está inherentemente limitada por el tamaño de los cuerpos y la disponibilidad de alimento, que esa es la forma como se genera la energía, a partir de transformar todas estas partes y con el movimiento de los músculos, etcétera, en nutrientes que van a generar esa capacidad de movimiento y que es una transformación de energía. La transformación de energía en los animales, está inherentemente limitada por el tamaño y la disponibilidad del alimento. Una característica distintiva fundamental de nuestra especie ha sido la extensión de estos límites físicos mediante el uso más eficiente de los músculos y el aprovechamiento de energía exterior a nuestro propio cuerpo. Es el poder utilizar otros objetos para generar la energía. Esta energía extracorporal ha sido progresivamente desbloqueada por el intelecto humano y utilizada por un número creciente de tareas en forma de motores primarios más potentes y combustibles, cuya combustión libera calor. Los detonantes del suministro de energía
dependen del flujo de información y de una enorme variedad de artefactos. Estos dispositivos han abarcado desde herramientas tan sencillas como piedras y palancas hasta complejos motores de combustión y reactores de fisión nuclear. La secuencia evolutiva e histórica básica de estos avances es fácil de describir en términos cualitativos amplios. Como ocurre con cualquier organismo no fotosintetizante, es decir, que no necesite la luz transformarla para generar energía, el principal requisito energético del ser humano es la alimentación. La caza y recolección de los homínidos se parecieron mucho a las prácticas de adquisición de alimentos de sus antepasados primates. Aunque algunos primates, así como otros mamíferos, como las nutrias y los elefantes, algunas aves, cuervos y loros, e incluso algunos invertebrados, como los cefalópodos, han desarrollado un pequeño repertorio de herramientas rudimentarias. Solo los homínidos han hecho de la fabricación de herramientas una marca distintiva de su comportamiento. Todos hemos visto, sobre todo en redes sociales, estos videos en los que vemos, por ejemplo, a los chimpancés utilizar piedras o a un cuervo utilizar una pequeña varita para quitar un seguro y poder abrir una puerta, o arrojar piedras a un envase para hacer subir el agua y poder beber el agua. Entonces, sí hay este uso de herramientas, pero solamente los homínidos, y en su desarrollo hasta llegar al Homo sapiens, hemos desarrollado esa capacidad de utilizar las herramientas para generar mayor energía y de manera consciente, de manera, digamos, programada, con un objetivo específico que es, procurarse alimentos para la supervivencia, procurarse un lugar seco para dormir o un lugar cálido para sobrevivir al frío del invierno, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la diferencia fundamental. Las herramientas nos han otorgado una ventaja mecánica a la hora de adquirir alimento, cobijo y ropa. El dominio del fuego amplió muchísimo nuestro rango de asentamiento y nos distanció aún más de los animales. Nuevas herramientas condujeron al uso de animales domesticados. La construcción de máquinas más complejas, alimentadas por músculos humanos y animales, en el caso de cuando se crean las carretas o todos estos vehículos que implican una tracción animal y una conducción humana, que requiere también cierta energía para frenar o acelerar el avance de estos instrumentos de transporte. Estos nuevos motores primarios multiplicaron la energía que éramos capaces de controlar, aunque durante mucho tiempo su uso estuvo circunscrito por la naturaleza y magnitud de los flujos capturados. El caso más evidente es el de las velas, el velas para barco, antiguas y eficaces herramientas cuya capacidad estuvo restringida durante milenios por los flujos de viento y las corrientes oceánicas. Estos grandes flujos dirigieron los viajes transatlánticos europeos de finales del siglo XV hasta el Caribe. También impidieron que los españoles descubrieran Hawái, a pesar de que los barcos mercantes españoles, conocidos como galeones de Manila, cruzaron el Pacífico una o dos veces al año desde México, desde Acapulco, hasta Filipinas durante 250 años, entre 1565 y 1815. Es decir, que dependiendo justamente del viento, el manejo de estas herramientas como las velas y las propias mareas o las propias corrientes oceánicas, pues también imposibilitaban parte del despliegue que podía hacer el ser humano. O sea, dependían en gran medida de estas cuestiones naturales, a pesar de que ellos pues las modificaban hasta cierto punto con este tipo o las aprovechaban, mejor dicho, más que modificarlas, con este tipo de implementos como las velas en los barcos. La combustión controlada en chimeneas, estufas y hornos convirtió la energía química de las plantas en energía térmica. Este calor se utilizó directamente en los hogares y también para fundir metales, cocer ladrillos y procesar y perfeccionar innumerables productos. El uso de combustibles fósiles hizo más habituales y eficientes todos estos usos directos tradicionales del calor. Gracias a una serie de inventos cruciales, pudimos convertir la energía térmica de la quema de combustibles fósiles en energía mecánica.
primero en motores de vapor y de combustión interna y más adelante en turbinas de gas y cohetes. Desde 1882 hemos generado electricidad mediante la quema de combustibles fósiles y el aprovechamiento de la energía cinética del agua, y desde 1956 mediante la fisión de un isótopo de uranio. Aquí ya nos vamos acercando más al tema que nos es familiar, que es la energía eléctrica. La quema de combustibles fósiles y la generación de electricidad crearon un nuevo tipo de civilización energívora que hoy abarca todo el planeta y cuyas fuentes de energía primaria incluyen una pequeña pero rápidamente creciente proporción de nuevas fuentes renovables, especialmente la energía solar, aprovechada mediante dispositivos fotovoltaicos o en centrales de energía termosolar de concentración, y la eólica, obtenida mediante grandes turbinas eólicas. A su vez, estos avances se han basado en una concatenación de acontecimientos anteriores, por utilizar una analogía con los modelos de flujos. Para liberar el flujo de la creatividad humana, tuvieron que configurarse y activarse primero un conjunto de compuertas o válvulas en el orden adecuado. Las principales compuertas que deben configurarse y activarse para liberar grandes potenciales energéticos son el acceso a la educación, un sistema jurídico estable y predecible, un sistema económico transparente, la disponibilidad de capital suficiente y condiciones adecuadas para la investigación fundamental. Esto es muy importante señalarlo porque de repente se tiene la idea que los avances científicos se dan con un chispazo de creatividad humana nada más, a alguien se le ocurre una idea y de manera inmediata empieza a hacer un invento que cambia la manera de hacer las cosas en la sociedad humana. Y no es así, son una serie de variables que se van cruzando en el camino, que tienen que nacer justamente de ideas, sí, pero aquí estas ideas se tienen que estructurar y sistematizar, y esto se hace a través de la educación, y que bueno, también todas estas ideas y todos estos avances requieren de un sistema jurídico. Aquí habla de un sistema jurídico estable y predecible. ¿Por qué predecible? Porque si fuera un sistema impredecible, jamás se podría avanzar. Es decir, tiene que haber una consecuencia de los actos que se realizan. Y eso es lo que hace el marco jurídico. Prevé las consecuencias a los actos jurídicos que se ejecutan. Es decir, si yo hago algo que va a beneficiar a la sociedad, voy a tener una recompensa a través de ciertos mecanismos sociales. Si yo hago algo que perjudica a la sociedad, tiene que haber un castigo determinado que lo que haga es frenar el daño que le pueda hacer yo a la sociedad y reencauzarlo a través de la cárcel, de una serie de otros mecanismos para volverlo útil o para sacarle provecho en favor de la sociedad. Entonces, tiene que haber esa parte predecible del marco jurídico y tiene que ser un sistema jurídico estable. Un sistema económico transparente, bueno, eso digamos que en términos generales de cómo se genera el dinero, una disponibilidad de capital suficiente. ¿Por qué? Porque siempre se va a necesitar, desafortunadamente, en las sociedades occidentales, sobre todo ya más modernas, se va a necesitar de ese dinero, se va a necesitar de un capital que nos permita comprar las materias primas, que nos permita ubicar en el espacio un lugar en donde podamos desarrollar estas invenciones o desarrollar estos instrumentos para irlos mejorando consecutivamente. Entonces, todos estos elementos se van apilando, se van encadenando para lograr este desarrollo científico, que es un desarrollo histórico, que no necesariamente es un desarrollo lineal, es decir, no necesariamente empieza en 1, siguen 2, siguen 3 y siguen 4, sino que puede empezar en 1, regresarse a 0, brincar hasta el 2, avanzar al 3, luego al 4, regresarse al 2 y así. No necesariamente tiene que ser un avance lineal. Y entonces, bueno, esto es importante tenerlo en mente. Por consiguiente, no es sorprendente que el crecimiento cuantitativo y la mejora cualitativa de los flujos de energía existentes, así como la difusión de fuentes de energía completamente nuevas, a menudo requieran varias generaciones. La cronología, la capacidad global y la composición de los flujos de energía que resultan de todos estos cambios son extremadamente difíciles de predecir. E incluso cuando dichas transiciones se ponen en marcha, es imposible evaluar el impacto
que un cambio de motor primario o combustible tendrá en la agricultura, la industria, el transporte, las urbes, la guerra o el medio ambiente. El análisis cuantitativo es esencial para comprender nuestros límites y éxitos y requiere tener conceptos y medidas científicas básicas. Entonces, bueno, ya en la continuación de este capítulo empieza a hablar sobre los conceptos de energía y sobre las unidades de medida que se fueron inventando y que todos sabemos que se van creando a partir de descubrimientos científicos y que se les da el nombre de esos científicos que logran este descubrimiento. Y aquí, bueno, pues nos da las explicaciones de dónde viene el término BTU, por ejemplo, que es la unidad térmica británica o British Thermic Unit, que es con lo que se mide el gas, la cantidad de gas. Y pues en el caso de la energía eléctrica sabemos que el watt tiene que ver, el volt también tiene que ver con aquellos investigadores que fueron estableciendo estas unidades de medida, James Watt o Alejandro Volta. Y bueno, así es como va generándose este conocimiento, se va convirtiendo en la base de lo que más adelante van a desarrollar otras personas, otros personajes, y que van a hacer más eficiente el uso de la energía. Y que van a cambiar estos términos de que nos habla el autor de los motores primarios y el tipo de combustible, es lo que va a evolucionar a través de la historia. Los motores primarios, hay que pensar, por ejemplo, lo que decíamos, el impulso con el músculo humano, que después va a ser complementado, no sustituido, por el uso de otras herramientas, por el uso de animales, que van a ser otro tipo de motor primario, y así van a ir evolucionando hasta llegar a la transformación de la energía mediante otros métodos ya no tan materiales o ya no tan a la vista, sino que requieren de procesos químicos o de procesos electromagnéticos. Bueno, vámonos a la pausa y regresando continuamos con este interesante texto, Energía y Civilización, una historia de Václav Smil. Esto es Letras Militantes, en un momento continuamos. Estás escuchando Letras Militantes. Letras Militantes. Continuamos.
Ya estamos de vuelta en Letras Militantes con el texto de Václav Smil, Energía y Civilización, una historia. Bueno, hacíamos en la primera parte del programa este recorrido de manera muy general sobre el concepto de energía y la manera como la energía tiene que ver en el desarrollo de las sociedades, incluso como, bueno, se hablaba en la primera parte de estos motores primarios. Y de repente pareciera que todo se centra en la energía como resultado del trabajo físico. Sin embargo, ya notamos que hay una serie de factores que se van cruzando, que se van complementando, y hace el autor también una mención, porque bueno, el trabajo físico requiere también de un desarrollo de energía, de un consumo de energía, de esta transformación de energía a través de la alimentación y bueno, se hace a través del ejercicio, pero el autor reconoce que también el trabajo intelectual tiene un papel importante y lo resume de esta manera. No obstante, incluso en sociedades mucho más sencillas que la nuestra, buena parte del trabajo no era físico, sino intelectual. Decidir cómo abordar una tarea, cómo ejecutarla con los medios disponibles, cómo reducir su coste energético, etc. Y el coste metabólico del trabajo intelectual, incluso cuando estamos muy concentrados, es muy pequeño comparado con el esfuerzo muscular. Por esto generalmente se piensa que el trabajo físico debe ser mejor recompensado que el trabajo intelectual, aunque aquí hay una observación que nos debe hacer pues reflexionar y buscar un balance en estos elementos. Por otro lado, dice el autor, el desarrollo intelectual requiere años de trabajo, de adquisición de idiomas, socialización, aprendizaje y acumulación de experiencia. Y a medida que las sociedades progresaron, este proceso de aprendizaje se hizo más largo y exigente y dio lugar al desarrollo de sistemas formales de educación y formación que hoy en día constituyen un considerable aporte de energía indirecto de cualquier infraestructura física o actividad humana. Es decir, esta transformación de la energía, así sea a nivel metabólico del pensamiento, también representa un aporte, aunque indirecto, a todo este desarrollo de los motores primarios, de sus combustibles y sus herramientas. Cerramos un círculo. He subrayado la necesidad del análisis cuantitativo. Pero para comprender el verdadero papel de la energía en la historia, no basta con reducirla a joules y vatios. En este libro abordaré el desafío de ambos modos. Hablaré de requisitos y densidades de energía y potencia y subrayaré las mejoras de eficiencia, sin ignorar los numerosos atributos cualitativos que favorecen o desincentivan cada uso energético específico. Porque los requisitos y usos energéticos han dejado una poderosa huella en la historia, pero muchos detalles, secuencias y consecuencias de estos factores evolutivos determinantes solo pueden explicarse refiriéndonos a las motivaciones y preferencias humanas y reconociendo las sorprendentes y en ocasiones aparentemente inexplicables elecciones que conforman la historia de nuestra civilización. Y esto pasa también al lado anecdótico, ¿no? De cómo muchos de estos descubrimientos científicos o avances científicos van pues a partir de la prueba y el error, pero también a partir de la interacción humana, se van concretando y pues ocurre como momentos irrepetibles en la historia, que no pudieran reproducirse de otra manera, sino por las condiciones específicas del momento histórico que se da, del personaje histórico que aporta este conocimiento y de las consecuencias que tuvo a nivel social, la respuesta social que hubo a este descubrimiento. Y así podemos ver infinidad de historias, de anécdotas, de personajes que tuvieron la gloria o finalmente no alcanzaron esa gloria, se quedaron pues nada más a la mitad, aunque su aporte científico, su aporte a la tecnología y al uso de la energía, pues finalmente se aprovecha, como el caso de Tesla, que también lo aborda aquí el autor. Y bueno, hace pues un desarrollo interesantísimo, pero estamos hablando de más de 200 páginas en donde habla desde la prehistoria, el cómo fue descubriéndose este uso y este aprovechamiento de la energía. Vamos a brincarnos a esa parte. Digo, ya si hay el interés en conocer esa parte, bueno, pues los invito a que busquen este texto. Y vamos a enfocarnos ya a un invento moderno, la electricidad.
La comprensión sistemática de las propiedades y leyes fundamentales de la electricidad requirió la labor de muchos científicos e ingenieros europeos y americanos durante la última parte del siglo XVIII y las 6 primeras décadas del siglo XIX. Y en muchos casos sus contribuciones fueron reconocidas utilizando sus apellidos, de lo que hablábamos en la primera parte del programa, para dar nombre a las unidades físicas básicas. Entre los hitos famosos del siglo XVIII, cabe mencionar los experimentos de Luigi Galvani con ancas de rana durante la década de 1790, algo que lo recordamos de la secundaria, ¿no? La aplicación de energía eléctrica sobre las ancas de la rana que obligaban o generaban este movimiento a pesar de que eran ya cuerpos inertes. Y por lo tanto, su errónea noción de electricidad animal, que también, pues se pensaba que existía esta carga eléctrica animal, no de la manera en la que posteriormente se va a conceptualizar. Los estudios de Charles-Augustin Coulomb, eso es también uno de los grandes aportes, sobre la fuerza eléctrica. El coulombio es ahora la unidad estándar de carga eléctrica. Y la construcción de la primera batería eléctrica de Alessandro Volta. El volt es la unidad de potencial eléctrico. En 1819, Hans Christian Ørsted descubrió el efecto magnético de las corrientes eléctricas. El Ørsted es ahora una unidad de campo magnético. Y durante la década de 1820, André Marie Ampère formuló un concepto de un circuito completo y cuantificó los efectos magnéticos de la corriente eléctrica. El ampere o amperio es la unidad de la corriente eléctrica. Pero ninguno de estos descubrimientos de principios del siglo XIX fue más importante que la demostración de la inducción electromagnética de Michael Faraday. Faraday se propuso responder a una simple pregunta. Si, como demostró Ørsted, la electricidad induce al magnetismo, ¿puede el magnetismo inducir a la electricidad? Disponemos de la fecha exacta y una descripción detallada de la respuesta que descubrió. Y vamos a ver brevemente este descubrimiento de Faraday. Faraday y el descubrimiento de la inducción electromagnética. Faraday, asistente autodidacta de la Royal Institution, habiendo trabajado principalmente con Humphrey Davy, el primer científico en describir el arco eléctrico formado por una ligera separación de 2 electrodos de carbono, publicó su primer trabajo importante sobre la electricidad, sobre la rotación electromagnética, en 1821, cuando esbozó el principio del motor eléctrico. Comenzó una nueva serie de experimentos en 1831 que finalmente condujo al descubrimiento de la inducción electromagnética el 17 de octubre de 1831. Preocupado de que sus resultados tuvieran que ver con un fallo en el diseño del experimento, llevó a cabo la prueba definitiva usando una técnica diferente, produciendo corriente continua. Faraday presentó los resultados en una conferencia de la Royal Society el 24 de noviembre de 1831. Así es como los describió en Investigaciones Experimentales de Electricidad, su libro. Aquí abre la cita y lo que dice Faraday. En los experimentos anteriores, los cables se colocaron cerca el uno del otro, y el contacto del cable inductor con la batería se hizo en un momento en que se requería el efecto inductivo. Pero como podría ser que se ejerciera alguna acción particular en el instante en que se hace y se deshace el contacto, la inducción se produjo de otra manera. Se estiró un buen pedazo de cable de alambre de cobre en amplios zigzags, representando la letra W, sobre la superficie de un tablero. Se estiró un segundo alambre con la misma forma sobre un segundo tablero, de manera que al acercarse los alambres se tocaran en toda su longitud, excepto por una hoja de papel grueso que se interpuso entre ambos. Uno de los cables estaba conectado con el galvanómetro y el otro con una batería voltaica. Se movió el primer cable hacia el segundo y al acercarse la aguja se desvió. Al retirarse el cable, la aguja se desvió en la dirección opuesta. Al acercar y alejar los alambres al mismo tiempo que las vibraciones de la aguja, esta última pronto comenzó a moverse muchísimo.
Al dejar de mover los alambres, pronto la aguja del galvanómetro volvió a su posición habitual. Cuando los alambres se acercaban el uno al otro, la corriente inducida iba en la dirección contraria de la corriente preexistente. Cuando los alambres se alejaban el uno del otro, la corriente inducida iba en la misma dirección que la corriente preexistente. Cuando los cables permanecían quietos, no había corriente inducida. La demostración de Faraday de que la energía mecánica puede convertirse en electricidad para generar corriente alterna y viceversa, abrió el camino para la producción y conversión de electricidad no dependiente o no limitada por pesadas baterías de baja densidad energética. Pero pasaron décadas hasta que el esfuerzo combinado de mucha gente convirtiera esta tecnología en una realidad comercial. Cuando Julio Verne publicó 20.000 leguas de viaje submarino, hizo que el capitán Nemo le explicara a Aronnax que existe un agente poderoso, obediente, veloz, fácil, que se adapta a cualquier uso y este agente reina de manera suprema a bordo de mi nave. La enciende, la calienta, todo se hace con él. Es el alma de este aparato mecánico. Este agente es la electricidad. En 1870 esto era ciencia ficción, pues la electricidad todavía no podía generarse a gran escala y la capacidad de los motores eléctricos estaba limitada por la energía que pudieran suministrar pequeñas baterías. Este retraso no es en absoluto sorprendente porque la generación de electricidad, su transmisión y su conversión en calor, luz, movimiento y potencial químico representaron un logro sin precedentes en la historia de la innovación energética. Anteriormente, las nuevas fuentes de energía y los nuevos motores primarios habían sido diseñados para realizar tareas específicas de forma más rápida, más barata o con mayor potencia y podían utilizarse fácilmente dentro de los esquemas productivos existentes. Por ejemplo, las piedras del molino podían girarse utilizando ruedas hidráulicas en lugar de animales. En cambio, la introducción de la electricidad requería la invención, el desarrollo y la instalación de un nuevo sistema global para generarla de manera fiable y asequible, transportarla de manera segura por medio de la transmisión a larga distancia, distribuirla localmente a los clientes y finalmente convertirla de manera eficiente a fin de suministrar el tipo de energía deseada por los usuarios. La comercialización de la electricidad comenzó con la búsqueda de mejores luces. Aunque Davy demostró el efecto de arco en 1808, las primeras lámparas de arco eléctrico se encendieron brevemente en la Plaza de la Concordia, en París, en diciembre de 1844, y luego en el pórtico de la National Gallery en Londres en noviembre de 1848. En 1871, Zenobia Graham presentó el primer dinamizador de armazón de anillo. La llamó la Nouvelle Machine Magnétoélectrique Produisant du Courant Continu, o la nueva máquina magnetoeléctrica productora de corriente continua, en la Academia de Ciencias de París. Este diseño abrió el camino a las lámparas de arco alimentadas por electricidad y generada por dínamos. A partir de 1877, estas lámparas iluminaron lugares públicos emblemáticos de París y Londres, y a mediados de la década de 1880 ya habían llegado a muchas ciudades europeas y americanas. Sin embargo, requerían controles para mantener un arco estable, porque la corriente consume el electrodo positivo. No eran adecuadas para usos interiores y además el reabastecimiento de los electrodos gastados suponía un gran desafío logístico. Cada kilómetro de carretera urbana iluminado por lámparas de arco de 500 watts, separadas por 50 metros de distancia unas de las otras, requería anualmente 3.6 kilómetros de electrodos de carbono de 15 y 9 milímetros de grosor. O sea, era muy desgastante, requería de mucho material el poder utilizar estas lámparas de arco eléctrico. La conquista de la iluminación, producida por filamentos brillantes, requirió 6 décadas, desde los experimentos de William Delarue en 1820 con una bobina de platino,
hasta 1879, cuando Edison reveló su primera bombilla de filamentos de carbono duradero. Esto es importante también, porque a veces se piensa que Edison fue el que inventó la bombilla eléctrica, y lo que inventó fue una bombilla eléctrica que era duradera, porque esa, como aquí se ve, desde principios del siglo XIX se estaba trabajando en crear la bombilla eléctrica, y es hasta Edison, y no solo Edison, o no solamente Edison fue el que contribuyó a crear esta nueva bombilla duradera, sino que tuvo que necesitarse, además de un desarrollo tecnológico de varias décadas, el trabajo de más personas, la aportación de más personas. Entonces revela Edison su bombilla de carbono duradero, de filamentos de carbono duradero, y en ella participaron 2 docenas de prominentes, es lo que decía, no solo Edison, 2 docenas de prominentes y hoy olvidados inventores de Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia, Canadá y Estados Unidos. Y aquí los menciona: Pope, Garkey, Howell y Schroeder, Friedel e Israel Bowers. Debo señalar como mínimo a Hermann Sprengel, que inventó la bomba de vapor de mercurio para producir un alto vacío en 1865. Joseph Wilson Swan, que comenzó su trabajo en 1850 y finalmente en 1880 obtuvo la patente para una lámpara de filamento de carbono en Reino Unido. Y los canadienses Henry Woodward y Matthew Evans, cuya patente de 1875 sirvió de base para el trabajo de Edison. En tal caso, ¿por qué los logros de Edison superaron con creces los de sus muchos predecesores y competidores? Buena pregunta. Edison triunfó porque se dio cuenta de que la carrera no consistía únicamente en inventar una primera bombilla fiable, sino en poner en marcha una infraestructura comercial de alumbrado eléctrico, lo cual incluía la generación, transmisión y medición fiable de electricidad, es decir, los principios básicos de la industria eléctrica. El pensar a la energía eléctrica como parte de un sistema económico en donde tiene que haber estas partes muy bien desarrolladas que van a generar una ganancia. Porque recordemos que la industria eléctrica nace en un principio privada, nace en un principio como la venta de una mercancía, la energía eléctrica, pero después vamos a ver, y esto lógico en la ideología que tiene nuestra organización, se va a convertir en un medio fundamental, en un bien para la sociedad y en un servicio que debe ser público. Pero bueno, esta es la transformación que tuvo en un inicio la industria eléctrica, pero que luego se va a revertir con los neoliberales. Pero eso es, bueno, avanzarle mucho tiempo en la historia, cuando aquí estamos hablando de las primeras bombillas fiables y del nacimiento, por lo menos en idea, de la industria eléctrica. Como consecuencia de ello, es justo decir que la creación de la industria eléctrica fue impulsada, más que en ningún otro caso de innovación durante el siglo XIX, por la visión de un único hombre. Él sí fue quien vio o que tuvo la visión de hacer todo este desarrollo. Ello requirió la identificación precisa de problemas técnicos, su resolución mediante tenaces procesos multidisciplinarios de investigación y desarrollo, y la rápida introducción en el mercado de las innovaciones resultantes. Existieron otros inventores de bombillas y grandes generadores eléctricos en la misma época, pero solo Edison tuvo tanto la visión de un sistema completo como la determinación y el talento organizativo para conseguir que todo funcionara adecuadamente. Bueno, cuando habla aquí el autor de la determinación, pues es un eufemismo para decir que fue un verdadero tirano. Fue una persona que por la vía legal, a través de las amenazas, como todo un gángster, se deshizo de sus competidores. O los compraba o los sacaba del mercado, utilizando todos los métodos a su disposición. Y esto lo hizo no solamente con la invención de la bombilla, sino con muchas otras invenciones. Está, por ejemplo, la historia del cinematógrafo, que esa pues ya la abordaremos en otra ocasión, y que pues lógicamente le cerró el paso a infinidad de desarrolladores de la industria cinematográfica, lo que a su vez originó el que se creara Hollywood,
porque, bueno, pues toda la industria cinematográfica estaba concentrada en Nueva York, en el caso de Estados Unidos. Algunos trabajaban con la invención de Edison, otros con la invención de los hermanos Lumière. Entonces, lógico, en esta guerra de licencias y de permisos, él fue desplazando a quienes no le pagaran a él los derechos por utilizar este invento que decía era de él totalmente y absolutamente. Entonces, muchos de estos productores decidieron migrar hacia la otra costa, hacia California, y ahí fue donde nació Hollywood. Pero bueno, esa, como bien dicen, es otra historia. Esto sigue siendo innegable. Edison fue un hombre excepcionalmente inventivo y resolutivo. Su fuerza mental solo fue superada por su legendaria resistencia física, cuyas contradictorias cualidades como innovador racional y entregado por un lado, y dudoso vendemotos egocéntrico por el otro, podían inspirar y asustar a quienes trabajaban con él. Y nunca hubiera podido lograr tantas cosas sin la generosa financiación de algunos de los empresarios más ricos de su época, aunque hay que repetir que hizo buen uso de esa inversión. Su laboratorio en Menlo Park exploró muchas nuevas opciones y prototipos, de tal manera que puede considerarse que fue el precursor de los centros corporativos cuyas innovaciones fueron tan importantes durante el siglo XX. El 21 de octubre de 1879, la primera bombilla de Edison, un filamento de carbono en alto vacío, emitió luz constante de manera duradera. El 31 de diciembre de 1879, Edison hizo una demostración con 100 bombillas en Menlo Park, iluminando el laboratorio, las calles cercanas y la estación de ferrocarril. Aunque las primeras bombillas eran muy ineficientes, su rendimiento era superior al de cualquier otra fuente de luz de la época. Eran unas 10 veces más brillantes que una camisa incandescente y 100 veces más brillantes que una vela. Este enorme avance en el campo de la iluminación no fue menos importante para la modernización industrial y la mejora de la calidad de vida que la invención de mejores motores. La bombilla duradera fue solo el principio. En los 3 años posteriores a su inauguración, Edison presentó casi 90 nuevas patentes para filamentos y lámparas, 60 vinculadas con máquinas magnetoeléctricas o dinamoeléctricas, 14 con el sistema de iluminación, 12 con la distribución de electricidad y 10 con medidores y motores eléctricos. Al mismo tiempo, él y todo su equipo tradujeron estas ideas en realidades concretas en un periodo asombrosamente breve. La primera planta de generación de electricidad, construida por la compañía londinense de Edison en el viaducto de Holborn, comenzó a transformar energía el 12 de enero de 1882. La estación de Pearl Street, en Nueva York, puesta en marcha el 4 de septiembre del mismo año, fue la primera central térmica americana. Un mes después de su apertura, hacía funcionar unas 1,300 bombillas, situadas en un distrito financiero de la ciudad. Y solo un año más tarde ya se habían conectado 11,000 puntos de luz más. Que entonces efectivamente ahí tenemos que quien fue el padre de la industria eléctrica, de alguna manera, es Thomas Alva Edison. Aunque sabemos que, bueno, estos procesos industriales del uso de la electricidad, bueno, aquí hablamos de la iluminación, en el caso de Edison, aunque después ya con la lucha entre la corriente alterna y la corriente directa, bueno, ya era en términos generales de la electricidad se utilizaba también para el uso de máquinas, era un motor primario de un cierto tipo de maquinarias que se utilizaban en otros sectores. Específicamente, como lo sabemos y con el nacimiento de la industria eléctrica en México, la industria textil y la industria minera. El uso de herramientas y equipos que requerían energía eléctrica fue también lo que le dio auge a estas ideas que empezó a tener Thomas Alva Edison con respecto a crear esta gran industria. Edison empezó a pensarlo de manera teórica, conceptual, pero en el caso de la industria eléctrica, como en el caso de México, esto fue por razones prácticas, del uso que se le daba, por ejemplo, para la industria textil o la industria minera, saltó a utilizarse la iluminación para los lugares aledaños a estas minas y a estas fábricas textiles, y de ahí se brincó
al uso popular, vamos a decirle, de la energía eléctrica para la iluminación y para el uso de otros equipos que se fueron desarrollando con el paso del tiempo. Y bueno, aquí hace pues también un desarrollo de otros personajes importantes, pero bueno, vamos a continuar con la lectura en parte del trabajo del propio Edison y lo que fue desarrollando. Hay dos verdades que me parecen particularmente notables. La primera es la combinación de intuiciones o insights y la calidad del trabajo terminado que hizo que el sistema de Edison fuera tan exitoso y completo como para que sus parámetros básicos todavía sigan vigentes. A pesar de las críticas y las interrogantes, todos los que sabían lo difícil que era diseñar un sistema tan complejo, de nuevo, de reciente creación, siempre apreciaron el logro de Edison. El mayor homenaje quizá provino de Emil Rathenau, fundador de Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft, el mayor fabricante de equipos eléctricos de Alemania y uno de los principales pioneros de la industria eléctrica europea, hoy conocida como AEG. En 1908 rememoró sus impresiones durante la Exposición Eléctrica de París de 1881. Esto lo dice Rathenau. El sistema de iluminación de Edison fue tan bellamente concebido, hasta los más mínimos detalles, y tan minuciosamente elaborado, que parecía que hubieran sido testeados durante décadas en varias ciudades. No faltaban ni enchufes, ni interruptores, ni fusibles, ni portalámparas, ni ningún otro accesorio necesario para completar la instalación. Y la generación de corriente, la regulación, el cableado con cajas de distribución, las conexiones de la casa, los contadores, etc., todo mostraba signos de una asombrosa habilidad y un genio incomparable. La segunda verdad es aún más notable. Por muy variado y fundamental que fuera el trabajo de Edison, no habría bastado por sí solo para crear un sistema eléctrico moderno completo, duradero y eficiente. Todas las innovaciones necesarias llegaron en un periodo de tiempo muy corto, casi todas durante la milagrosa década de 1880. Y además de un modo casi óptimo, más de 120 años después, los principales componentes de nuestros sistemas eléctricos, turbogeneradores de vapor, transformadores y transmisión de corriente alterna de alta tensión, han aumentado en eficiencia, capacidad y fiabilidad. Pero su diseño fundamental y sus propiedades siguen siendo los mismos, y sus creadores reconocerían fácilmente las últimas mejoras respecto de sus propias creaciones. Y si bien la luz incandescente ha sido superada por la fluorescente, comercializada durante la década de 1930, y más recientemente por fuentes de luz aún más eficientes, vapor de sodio, lámparas de azufre, diodos emisoros de luz, los motores eléctricos, otro componente clave del sistema desde la década de 1880, son piezas cada vez más comunes del sistema eléctrico mundial. Por eso debo examinar más de cerca las 4 innovaciones o inventos críticos no edisonianos que ayudaron a transformar el inmenso potencial teórico de la electricidad en una realidad social y económica inequívoca. Las turbinas de vapor, los transformadores, los motores eléctricos y la transmisión mediante corriente alterna. Pero bueno, esto ya será materia para un segundo programa sobre este texto Energía y Civilización, una historia de Václav Smil. Porque bueno, pues es otro desarrollo, la verdad, bastante interesante que pues nos va a llevar el desarrollo en otra sesión de Letras Militantes. Entonces, por el momento, esto es todo lo que veremos en esta sesión y nos encontramos por aquí dentro de una semana en el próximo programa de Letras Militantes. Agradezco su atención a nuestro programa y por aquí nos vemos dentro de una semana. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.